espacio, hay bancas ahí vacías, si desea adelantarse puede hacerlo. Vamos a la palabra de Dios, Génesis 31, verso 34. Vamos a continuar meditando en lo que hemos considerado la semana pasada. Génesis capítulo 31, verso 34. Qué tema más importante, hermano mío, en la palabra de nuestro Dios. Ojalá que nosotros no pasemos por lo que está pasando Labán, Raquel, Jacob y todos los que se encuentran con él en cuanto a los ídolos que ella tomó. Note las escrituras, Génesis 31, verso 34. La palabra de Dios dice: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una alabarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Una vez más, los ídolos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a suplicar que sea nuestro buen Dios que nos dirija esta mañana. Ay, Padre Santo, qué agradecido estoy. Gracias por permitirme estar en tu casa. Gracias, Señor, por las alabanzas, el especial. Pero ahora, Padre, necesitamos tu palabra. No hay otra manera de romper las cadenas de maldad si no es a través de ese mensaje portentoso del Evangelio. Padre, no existe otro método para edificar una iglesia, ni edificar nuestras vidas y la vida de cada una de nuestras familias, si no es a través de tu palabra. Es el mejor material. Padre, ayúdanos hoy. Habla a cada uno de estos hermanos, nombre por nombre. Tú conoces su corazón, Padre, los ídolos que alguno tiene tapados con la alabarda de su religión. Padre, este tipo de idolatría es la peor de todas, porque no es manifiesta abiertamente, sino está bien oculto en el corazón. Y nos acostumbramos a vivir con ella, nos acostumbramos a adorarte y adorar a nuestros ídolos. Quita de nosotros todo tipo de sincretismo, Señor. No queremos adorarte a nuestra manera, sino como estipula tu palabra, Padre, y hay serias consecuencias de llevar a nuestra familia tras los ídolos. Muerte hay, Señor, muerte. Cuánta responsabilidad hay en los padres hoy para enseñar a sus hijos al Dios verdadero. Padre, ayúdanos. En el nombre de Cristo te ruego. Amén. Hermano, por favor, puede usted ocupar su lugar. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que Dios los bendiga. Bueno, han pasado 20 años en la vida de Jacob. Él está trabajando para su suegro Nabal y él ha sufrido en carne propia la explotación por parte de su suegro. Trabajó 7 años por una mujer que no era, le dieron a Lea. Trabajó otros 7 años por otra mujer que era la hija también de Labán, que él amaba, que se llamaba Raquel. Y luego está trabajando 6 años. Labán siempre estafando, Labán siempre haciéndole trabajar, dándole poca recompensa y él tomando lo mejor. Finalmente Dios vio esa opresión y a través de sueños, a través de su palabra, Dios pide una vez más a Jacob que se levante, regrese a Betel, el lugar que él había edificado un altar, para que vuelva a hacerlo, adorar a Dios. Betel es casa de Dios, y pueda luego partir a la tierra de Canaán, la tierra que él había establecido para la descendencia de sus padres como Abraham, Isaac, y luego él pueda vivir bajo la plena voluntad del Señor, cumpliendo su propósito de establecer un pueblo para la gloria de Dios. Pero sin embargo, en medio de todo esto, él decide salir, toma su casa, toma sus esposas, todos están de acuerdo, vámonos, no tenemos participación como nuestro padre, dice Lea y Raquel, y están saliendo. Y la palabra del Señor nos dice una vez más en el libro de Génesis capítulo 31 en el verso 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y hemos notado la semana pasada el grave problema de Raquel. Ella sabe que está siguiendo la voluntad de Dios a través de su esposo. Está dirigiéndose en el tiempo correcto al lugar donde Dios quiere llevar a esta familia de Jacob, apartarlos de esta congregación de Labán y edificarse el Señor un pueblo para sí. De la descendencia de Jacob nace el pueblo de Dios. De la descendencia de Jacob tenemos al Salvador en nuestro medio. Así que es importante lo que ha de suceder.
Están dirigiéndose a una tierra que fluye leche y miel. Están dirigiéndose bajo los propósitos del Señor. Y hay un camino que hay que recorrer bajo la dirección de gracia, bajo la palabra de nuestro Dios. Pero Raquel no considera estas cosas así tan importantes como lo está considerando Jacob. Dentro de poco veremos que Raquel tomó los ídolos de su padre y se fue con ellos. Hemos visto la semana pasada este terrible mal que abrigó el corazón de esta mujer. No lo sabía su esposo, no lo sabía su padre, no lo sabía su hermana, no lo sabía sus hijos. Nadie en las tiendas sabía lo que había hecho Raquel. Solamente ella tomó los ídolos de su padre. La semana pasada hemos dicho que estos ídolos eran los terafines. No eran ídolos grandes, imágenes de 2, 3 metros o las grandes estatuas de 30 metros, 40 metros que habían en Egipto. No, eran terafines, eran ídolos hechos a la medida, 3 a 4 centímetros, 2 centímetros, que muy bien se podían esconder en cualquier parte. Y por esto esta maldad se hacía peor. Hemos dicho que el problema que tenía Raquel al ir en el camino hacia la voluntad del Señor, bajo la dirección de Dios, era la idolatría. Y Raquel va a aprender llorando con lágrimas y con muerte, que no podemos nosotros seguir en este peregrinaje cristiano con nuestra idolatría. Hemos hablado la semana pasada qué es la idolatría, los ídolos que consumían el corazón de Raquel. Hemos dicho que es cualquier cosa que quita la honra que merece nuestro Dios. La honra que debemos dar a Dios la otorgamos a cualquier otra cosa, persona o animal, lo que sea, cosa. Dios lo aborrece. Pero no es la idolatría abierta que muchos tienen, como lo tenían las naciones extranjeras, que se postraban ante los dioses como Baal, Chemos, Moloch, todos los otros dioses de Egipto que también hemos mencionado, sino que es una idolatría que está cultivada en el corazón, se ha gestado en su corazón, ha sido acrecentada en su corazón y ha sido tapada en su corazón. Nadie sospecha de este terrible pecado que tiene Raquel en su corazón. Son ídolos pequeños, aunque insignificantes, pero de igual abominables delante de los ojos del Señor. Y hemos aprendido, hermano, la semana pasada acerca de este terrible mal que abrigó Raquel. Y yo quisiera que usted medite un poco en lo de la semana pasada, pero también lo que nos corresponde en este día. Porque la semana pasada hemos meditado en alguna primera lección que el Señor nos quiere mostrar con la ayuda de su palabra, y Raquel de testimonio mostrándonos el terrible mal de la idolatría, encubierta, escondida, fácil de transportar, fácil de engañar, fácil de llevar, fácil de vivir con ella. Y Dios nos va a mostrar la primera lección. Y la semana pasada hemos visto en el libro de Génesis 31, en el verso 19, la procedencia de su idolatría. ¿Cuál fue la fuente? ¿De dónde aprendió esta mujer Raquel a menospreciar al Dios de la Biblia, al Dios de su esposo Jacob, y luego servir a otros dioses? Hermano mío, este tema de la idolatría es un terrible mal en el corazón suyo, en el corazón de su familia y en el corazón de nuestra iglesia. Lo peor que podemos hacer es postrarnos a un Dios que no es Dios. Y aún más el mal se agrava cuando hay muchos que no quieren reconocer en un principio, como lo dice Raquel, la gravedad de este mal. Hermano mío, usted debe examinar su vida a la luz de la palabra del Señor y no pueda ser hallado culpable de ser un idólatra. Por naturaleza, el corazón del hombre lo es religioso por naturaleza. Siempre nos vamos a inclinar a algo o a alguien, y hay más de uno de nosotros así. Aunque tenga cubierta su idolatría, como esta mujer lo tapó con su alabarda y encubrió delante de todos los ídolos que llevaba. Muchos tomamos la alabarda de nuestra religión, de una fachada, de una apariencia, de actos externos, pero nuestro corazón no venera al verdadero Dios. Pero en nuestro corazón no se sienta nuestro Dios, no santificamos al Señor en nuestras vidas. Él no toma el control de lo que nosotros somos. Solamente solemos decir Señor, Señor, de boca hacia afuera, y cuando más lo necesitamos y cuando la desgracia está en nosotros, recién lo buscamos. Pero en nuestra vida diaria Él no es nuestro Señor.
Y Raquel nos enseñó de dónde vino la idolatría en su vida. Y la Biblia predica en el verso 19, hurtó los ídolos, nota la palabra de Dios, ¿de quién dice? De su padre. Hemos visto este terrible mal. Raquel tiene una queja en contra de su padre. ¿Quién le enseñó a apartarse del Dios verdadero? ¿Quién le enseñó a postrarse a otros dioses? ¿Quién introdujo este terrible mal en su familia? Y la palabra de Dios dice, eran los ídolos de su padre. El primero en la cabeza de postrarse a otros dioses era este varón, su padre. El ser padre de familia, el ser esposo de una esposa, tiene gran responsabilidad delante de los ojos de Dios. Los domingos en la mañana el mensaje son dirigidos a la familia. ¿Por qué? La familia es el núcleo de nuestra iglesia. El mundo que vivimos, toda la inmoralidad que existe va a buscar destruir a la familia desde el concepto. No hay dos mujeres conforme una familia, dos hombres, tres hombres y todo lo que quieran decir. No, varón y mujer, la familia que el Señor estableció. Nosotros somos amantes de la familia. Animamos a los jóvenes solteros a casarse en el Señor. Animamos a los que tienen ya un matrimonio, animamos a que tengan hijos en el Señor. Hermano mío, nosotros nos basamos en familias. Dios dio su vida para salvar a la familia. Aun cuando ésta pecó en el huerto del Edén, Dios en gracia siempre buscó salvar a la familia. Dios dijo en su palabra, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero aquí hay un problema. Aquí hay un varón llamado Labán, por si acaso su nombre es un buen nombre, significa el que brilla, o el que es blanco, o el que es puro. Pero nada de blanco, nada de brillantez en el Señor, ni nada de pureza tenía este varón. Porque él menospreció esa gran responsabilidad que Dios le dio. Si alguien tiene que dar cuentas por lo bien que fue en su matrimonio y su familia, o lo pésimo que fue su matrimonio y su familia, es usted, varón. Delante de los ojos del Señor, es responsable de toda la desgracia de su hogar. Delante de los ojos del Señor, usted, mi amado hermano, es responsable de todo lo que ha acontecido ahí, bueno o malo. Es su responsabilidad y usted debe temblar, porque en la tierra puede ser que esté lejos el día de su juicio al pasar los días, pero le prometo algo, bajo la palabra de Dios, un día todos vamos a comparecer ante ese gran juez y usted, varón, va a dar cuenta de su trabajo como padre. Delante de su esposa, delante de sus hijos, usted tiene toda responsabilidad de ser un padre que muestre una gran lección a su familia. Y la primera lección que usted como varón debe enseñar a su esposa y a sus hijos es mostrarles al verdadero Dios. No es el Dios que usted quiere esculpir e imaginar. No es el Dios de su trabajo, no es el Dios de los estudios, no es el Dios de sus borracheras y sus pasiones desordenadas, sino debe ser el Dios de la Biblia. Su primer trabajo, hermano mío, es un gran privilegio ser cabeza de hogar, pero hay mucha responsabilidad en ello y también hay mucho sacrificio. Su trabajo es pasar tiempo estudiando la palabra del Señor y asegurándose de conocer al Dios de la Biblia y enseñar a sus hijos a venerar a ese Dios. El problema de la idolatría de sus hijos, el problema de la malcriadez y la rebeldía de sus hijos, porque han seguido el mismo camino vil que usted le enseñó. Esta mujer Raquel aprendió de sus padres a menospreciar al Dios de la Biblia y adorar a los dioses de este mundo, aunque no son tan grandes, aunque no son tan perversos, pero igual de abominables delante de Dios, porque están escondidos. Mi amado hermano, y la semana pasada hemos empezado a notar algunos de estos ídolos que están clavados en el corazón de muchos padres esta mañana, pero nadie lo sabe, pero Dios sí. Hermano, te animo a mirar tu vida. Raquel no quiere ver ese mal, así como hay alguno aquí que no quiere ver ese mal en su vida, que lo va a minimizar, que lo va a tapar, que lo va a encubrir, que lo va a vestir con la alabar de su religión y va a decir no está tan mal. Hermano, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
Y no hay peor desgracia que un padre ciego guíe a una familia ciega y ambos caigan en el hoyo. Padre, ¿cuánto es tu trabajo? Muchos de ustedes no cumplen su trabajo. Su trabajo es mostrar a su familia el verdadero Dios y guiarlos tras ese camino de ese Dios. Ese es su trabajo. Pero veo a muchas hermanas que hacen el trabajo mejor que los varones que deberían hacerlo. Ellas son las que van adelante. Ellas son las que están animando a seguir al Señor. Ellas son las que están pidiendo a ese esposo flojo que no tiene tiempo para abrir la palabra de Dios y enseñar en su casa al Dios de la Biblia. Qué vergüenza, hermano, que no cumplas tu rol. Hace tanta falta en la iglesia, en las familias y en este mundo hombres de Dios. Tienen ya malos ejemplos y estos idolatran a figuras con inmoralidad. ¿Quién va a ser el ejemplo para tus hijos si no eres tú? Y Dios llamó seriamente la atención la semana pasada en el Salmos que predicó en 78, verso 8, diciendo: y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿A cuántos Dios no dirá esta mañana? No seas como tu padre, no seas como aquel contumaz, rebelde, que nunca dispuso su corazón al Señor ni fue fiel para con Dios. Mi amado hermano, yo no vengo a ofenderte. Yo quiero que veas la verdad a la luz de la palabra de nuestro Dios y busquemos la gracia y la misericordia, porque aquel que nos puede salvar de este terrible mal es Él. Ahora, hemos empezado la semana pasada viendo el primero de los ídolos pequeños, tapados, tan abominables, pero igualmente gestados en el corazón de Labán, que los transmitió a su hija. Y hemos visto este primer ídolo y le hemos llamado el ídolo de la avaricia. Cuando hemos meditado en esto, hemos visto el testimonio obviamente de Labán. Todos sabían que él era un idólatra, su familia sabía que era un idólatra. Dios lo puso en su palabra por la eternidad para que sepamos que Labán adoraba a estos dioses. Él mismo dio un testimonio personal de su idolatría. Y en medio de todo ello hemos destacado el primero de sus males, la avaricia. ¿Recuerdas? El tener estos ídolos era como tener los títulos para tener el derecho a toda la heredad. Lo que estaba buscando Raquel al tomar esos ídolos era porción de esto. Hemos visto la incomodidad de ella. Ya nuestro padre ya nos quitó todo. Así que Labán era un hombre que trataba de asegurar su herencia. Era un hombre que hacía lo imposible por tener ganancia extra. Era un hombre que le gustaba acumular y estaba muy celoso por la bendición de Dios sobre Jacob y las pérdidas que él tenía. Hermano, este tipo de ídolos también está en nuestro medio hoy. Yo no estoy hablando de una idolatría abierta tras una procesión o tras la veneración de una imagen. No estoy hablando solo de aquellos que idolatran su trabajo, sus estudios o alguna persona en su hogar. Estoy hablando de alguien que por dentro en su corazón es un hombre avaro. La avaricia, hermano mío, es el deseo descontrolado por lo prohibido. Es la codicia por lo prohibido que manifiesta mi inconformidad con lo que a mí Dios me ha dado. ¿Cuántos de nosotros no vivimos en las mismas circunstancias que Labán y que Raquel? Buscando, hermano mío, simplemente tener más y muchas veces tomando lo que es ajeno. Todo tipo de avaricia nuestro Dios lo condena. ¿Por qué existe este tipo de corazón en medio de nosotros? Porque hay un deseo insaciable de querer seguir teniendo más. No importa si está tomando lo que no le corresponde. ¿Cuántos de ustedes no habrán hecho sus fortunas robando y estafando y mintiendo y vendiendo algo que no es? Avaro. Nosotros queremos crecer económicamente bajo la bendición de Dios, pero no robando, pero no estafando, pero no comprometiéndonos con lo malo, sino en lo correcto. Labán era un hombre avaro y su hija Raquel aprendió esto: si yo tengo los títulos, tendré la heredad de mi padre. Raquel, ya no tienes suficiente. Dios no bendijo a tu esposo con lo necesario. ¿Para qué quieres más? Muchos de estos corazones no se evidencian. Y algunos consuelan y tratan de hacer mínimo este terrible mal haciendo ciertos actos externos. Bueno, yo ya doy mi ofrenda a la iglesia. Claro, lo que queda ahí lo doy para el Señor y lo demás lo uso para gastar en mis propios deleites. Hermano mío,
¿Cuántos de ustedes no están codiciando la propiedad de sus vecinos? ¿Cuántos de ustedes simplemente no miran a Dios y dicen, Señor, ¿por qué bendices a este y a mí no? ¿Cuántos de nosotros estamos inconformes con el trabajo que Dios nos ha dado, con el dinero que Dios nos ha dado, con la mensualidad o el pago que recibimos, todo el tiempo que Él nos permite recibir? ¿Cuántos de nosotros vivimos años infelices diciendo, Señor, yo me merezco estar en un mejor lugar que el que estoy ahora? ¿Cuántos de ustedes no están mirando a la mujer de su prójimo? Pero nadie lo sabe, pero el Señor sí. Mi amado hermano, hemos visto en la palabra del Señor este terrible mal, la idolatría. Pero ahora permíteme seguir descubriendo los ídolos que este varón enseñó a sus hijos. Padre Ávaro, hija Ávaro. Ahora contemplemos, hermano mío, otro de los terribles dioses, terafines, escondidos, fáciles de llevar, fáciles de tapar, que nadie sabe, solamente gestados en el corazón de Labán y luego en herencia por su hija. Volvemos a la palabra de Dios, libro de Génesis, una vez más, hermano mío, y permíteme mostrarte otro de los terribles males. Libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1. Génesis 30, verso 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Raquel tenía un problema cuando se casó con Jacob. Era la más amada. ¿Cómo se habrá sentido Lea? Era la más amada, pero tenía un problema. No podía tener hijos. En aquellos días no tener hijos era una maldición para ella y su casa. Y tanto era la desesperación de esta mujer, muy diferente al comportamiento de Ana, que también tenía el mismo problema. Pero Ana dejó todo en las manos del Señor. Manden a sus niños los sábados. Estamos estudiando Samuel, cómo debe crecer un niño delante del Señor, no delante del mundo. Cómo debe crecer. Y el fundamento de la vida de este joven era el Señor, obviamente, porque el Señor a través de Ana le enseñó esto. Ana al final concibió y lo dedicó al Señor. Pero Raquel está buscando sus hijos y voy a buscar arreglar este problema a mi manera. No está orando, no está doblando sus rodillas, no está aceptando la voluntad del Señor, sino está enojada. Y va a quejarse contra su esposo y ese corazón se puede elevar hasta el cielo y va a tratar de arreglar su problema a su manera. Y veremos más adelante que ella va a tomar estas mandrágoras del hijo de Lea, porque también se creía que ayudaban a este problema de la infertilidad. Y eso no le bastó, porque sabe, hermano mío, los terafines tenían una representación de la desnudez de la mujer y eran usados comúnmente en aquellos tiempos, en aquellas naciones donde esta mujer se encuentra, especialmente como un amuleto de la fertilidad. Y eran venerados básicamente promoviendo lascivia. Hermano, hay dos ídolos en uno aquí, pero vamos a ir por partes. Primero quiero ir por el último que he mencionado. Aunque no se menciona de Labán esto abiertamente y tampoco de Raquel, pero es muy bien aprovechada la ocasión para mencionarlo entre nosotros. Porque a la luz de la palabra de nuestro Dios, hermano mío, hay ídolos en nuestra vida que nos promueve este desorden. Quitamos la santidad del Señor, quitamos la justicia del Señor, quitamos la palabra de nuestro Dios y simplemente seguimos nuestros deseos desordenados. Cuando volvemos al Nuevo Testamento, hermano mío, el Señor tiene un nombre perfecto para todo esto y se llama inmundicia. Mire la palabra de nuestro Dios en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15. La palabra de Dios dice, no améis al mundo, ni todo lo que está en el mundo. Cuando hablamos de inmundicia, hablamos todo ese apego de este mundo. Y cuando hablamos de este mundo, no estamos hablando solamente de la creación, de los paisajes, la fauna, la flora, no. Estamos hablando del sistema corrupto que Satanás puso en el corazón de estos hombres de tinieblas. Entonces, Dios está diciendo, no ames ese sistema. Y dice, verso 16, la razón, porque todo lo que hay
en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ve que esta trilogía del mundo se convierte en estos pequeños dioses que despiertan este deseo descontrolado delante de los ojos de Dios, lascivo por las cosas que Dios más aborrece, y que no son venerados abiertamente, y que no son idolatrados abiertamente, sino que están cubiertos en el corazón de muchos, como estaba en el corazón de Labán. Está en el corazón de algunos de nosotros, como estaba en el corazón de muchos hermanos de aquellos días en la iglesia. Está en el corazón de algunos hermanos esta mañana en la iglesia. Este tipo de dioses que el mundo levanta y que acuña en su corazón son de los más destructores. Y son los de aquellos que son más fáciles de llevar y acuñar en nuestros corazones, porque son tan imperceptibles que cuando recién nos enfrascamos en la maldad nos damos cuenta. Y el primero de ellos dice: los deseos de la carne. Cuando vimos el verso 15, Dios dice: no améis. La palabra amar ahí es ágape. El único amor ágape que debemos tener es amor divino, es hacia Dios. Lo que la Biblia está diciendo en Primera de Juan es un libro que se escribió para dar seguridad y salvación a los primeros creyentes, y hasta el día de hoy lo hacemos. Si quieres saber si está en Dios o no, es salvo o no, lea el libro de Primera de Juan. Lea el libro de Primera de Juan y ahí se ve la evidencia de que eso no es salvo. Y una de las cosas es que los que son salvos no aman al mundo, no han reemplazado su amor por el Señor a su amor por el mundo. Hay muchos que aman a Dios, pero quieren amar con ese mismo amor y devoción a este mundo. Su mente y corazón todavía están en las calles viles de este mundo, en las calles del deseo de la carne. Cuando la palabra de Dios habla de deseo aquí, habla de un anhelo insaciable, deseos de la carne. Entre nosotros puede haber alguien, hermano mío, cuyo corazón es lascivo, es lascivo. Puede haber un joven aquí amante de la idolatría y nadie lo sabe en cuanto a la pornografía. Puede haber entre nosotros aquí un hombre lleno de adulterio y nadie más lo sabe, ni su esposa lo sospecha. Puede haber entre nosotros fornicarios o adúlteros y nadie más lo sabe. Y no necesariamente de aquellos que consumen el acto, sino parte de aquellos que gestan en su corazón. Cristo dijo en su palabra que todo lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. El corazón es la fuente de toda perversión. El corazón natural del hombre es engañoso en extremo. La Biblia dice, perverso es engañoso el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano mío, el corazón que usted trae es engañoso, el corazón que usted trae es perverso, retorcido, y las peores concepciones salen de ese corazón, desordenado, lascivo, insaciable. No solo hay deseos de la carne, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que cultiva el corazón uno, sino que también hay los deseos de los ojos. Pregunta a Lot, ¿qué destruyó su familia? Fueron los deseos de sus ojos. Todo entra por acá. La luz que tenemos son nuestros ojos. Y si la luz que hay aquí son tinieblas, ¿cuán densas son las tinieblas? La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cuántos de nosotros con facilidad desviamos la atención a la palabra de Dios, al camino del Señor, hacia Cristo Jesús, y la ponemos a este mundo? Lot empezó lentamente tras mirar a Sodoma y Gomorra y los campos fértiles que ofrecían a llevar a su familia por ahí. Y alzó Lot sus ojos. Hermanos míos, ¿cuántos de ustedes no están enfrascados en graves problemas por seguir el camino de sus ojos? ¿Cuántos de ustedes se fueron quizás por otra mujer por seguir el camino de sus ojos? ¿Cuántos de ustedes tomaron alguna otra cosa por seguir el camino de sus ojos? ¿Cuántos jóvenes, hermano mío, no viven engañados y ahora que se casan hay pleitos y contiendas solamente por seguir el camino de sus ojos, los deseos de sus ojos?
pero nunca la voluntad del Señor. Por eso se convierte en un grave mal, porque estos se oponen al amor al Señor. Este tipo de maldad se opone a la voluntad del Señor. Deseos de la carne, deseos de los ojos. Y aquí creo yo viene el peor de todos los ídolos. Usted puede ser libre de pasiones desordenadas, puede ser libre de esos ojos que divagan por este mundo, pero pocos son libres de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es ese deseo constante de jactarse sobre los demás y hasta Dios de lo que nosotros creemos ser, por lo que somos, tenemos o hemos hecho. Uno de los más grandes males que va a destruir su vida, la vida de su familia y perjudicará el ministerio es este maldito orgullo que abriga usted siempre. Cuando usted lee el libro de Abdías, el terrible mal de Edom, de este hermano del pueblo de Dios, Edom, los descendientes de Esaú, eran estos: tu corazón te ha engañado, el orgullo de tu corazón, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Hermano mío, ¿cuántos orgullosos están aquí año tras año creyendo ser superior que alguno que está delante de él? Y sus hijos han llevado el mismo triste camino, el mismo orgullo del padre, el mismo orgullo de ellos, el mismo corazón altanero, creyendo superior frente a otros por ciertas cosas, por ciertos conocimientos, por cierta cualidad moral. Cuando usted ve el perfecto cuadro del orgullo, mirará a aquel que oraba delante del Señor, y la Biblia dice en esta parábola, oraba consigo mismo, diciendo: Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano, pecador. Gracias te doy por lo que yo soy. Hermano, ojalá que su corazón sea libre de esto. Ojalá que en la gracia del Señor, todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, nos humille ante su presencia. Nadie entrará ante el trono del Señor con una frente altiva, sino con un corazón doblegado y rodillas puestas al piso y la mirada, si tan solo para poder levantar a la presencia del Señor con mucha indignación, porque somos pecadores. El orgullo nos engaña, la vanagloria de la vida nos llena de cosas que son vanas, que no son, que nos hacen creer lo que no somos. A la luz de la palabra de Dios, somos pecadores, salvos por gracia. Y lo único que Dios está buscando son siervos, no amos, sino siervos. Y Dios espera que seamos fieles. Y dice: no proviene de Dios, del Padre, verso 16, 1 Juan 2:16, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, verso 18, y sigue meditando en este otro ídolo que se llama la inmundicia en el corazón, la lascivia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que nadie sospecha, pero está en el corazón de alguno de nosotros. Por una razón Dios dice: tus ídolos, y lo heredaron de sus padres. Sus padres les enseñaron ese camino desordenado. Sus padres les enseñaron todo tipo de vicios a su carne. Sus padres. Anote Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ve? Son todo aquello que se opone al Señor, tiene que ver con idolatría. Verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, insaciables, dirigidos por lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo pienso, lo que a mí me satisface. Es cuyo Dios es su vientre. Ahora, note la palabra de Dios. Tito capítulo 1, verso 12. Tito 1, verso 12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Incluso hablando de este tipo de hermanos en la iglesia, pero el Señor los saca delante de nosotros para que no abriguemos estos ídolos que no son abiertamente públicos, sino que están en el corazón de alguno. Siempre mentirosos, siempre malas bestias, siempre glotones ociosos. Libro de Gálatas capítulo 5 verso 19. Gálatas capítulo 5 verso 19. Todo tipo de inmundicia se constituye en un ídolo, el corazón de alguno.
engañoso, todo tipo de pasión desordenada, todo tipo de deseo de los ojos, toda vanagloria se constituye en un ídolo muy bien tapado en el corazón nuestro. Gálatas 5:19, todo deseo de la carne y manifiestas son las obras de la carne, que son, estos no son obras del Espíritu. No, hermano, estas son obras de su carne, son obras de sus pasiones, es obra de ese corazón perverso y engañoso que va a destruir su vida. La palabra de Dios dice, estas son las obras de la carne, estos son los ídolos que se levantan en el corazón de alguno. Adulterio, el primero de ellos en la lista, el adulterio. Ese es uno de los ídolos que está destruyendo vidas, familias, iglesias. El adulterio. Note la palabra del Señor. Hechicerías, fornicación luego. Hermano, ¿quién es el Señor en su vida? ¿Cuál es la autoridad en su vida? O el Señor y su palabra, o lo que dicta esta carne. ¿Cuántos no están destruyendo su vida y su familia por hacer lo que quieren? Yo me caso con quien quiero, al modo que yo quiero. ¿Qué importa lo que dice los demás? ¿Qué importa lo que dice la palabra del Señor? Y ahora sufren las consecuencias. Note la palabra del Señor. Dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de esto, las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que el que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por más hermano bautizado que sea de la iglesia, años entre nosotros, pero mire el Dios a que usted se venera siempre. Volvemos a la palabra de Dios, hermanos. Permíteme seguir avanzando. Volvemos una vez más a la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 10, verso 2. Y aquí vamos a encontrar otro ídolo de su padre. Oh, la avaricia, la inmundicia, este tipo de terafines que está en el corazón nuestro, imperceptible ante los demás, fáciles de tapar con la religión, pero son sus ídolos, son sus verdaderos dioses. Y Dios aborrece, pero aquí hay otro ídolo. Zacarías 10, verso 2, también la Biblia habla de terafines y tiene mucho que ver con lo que está pasando también con Raquel. Pero antes de eso, note la palabra de Dios. Zacarías 10, 2 dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y las adivinas han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vana en su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Qué pasaba con los terafines en aquellos tiempos? También eran usados como oráculos, eran consultados como una fuente de adivinación para recibir consejo y para buscar predecir el futuro. Este era el problema que Raquel va a abrigar, que va a abrigar su descendencia y que va a saber un día toda una tribu llamada de Dan va a abrigar, y luego todo el pueblo de Dios va a abrigar este terrible mal, de tal forma que en el libro de Zacarías Dios habla al pueblo diciendo que estos han dado van oráculos, que estos se han ido en pos de la mentira y han buscado saber un consejo, un propósito en función a ello. Hermano mío, ¿qué está pasando en el corazón de Raquel? ¿Qué está pasando en el corazón de Labán? ¿Qué ídolo usted está enseñando a su hijo a adorar? ¿La avaricia? ¿Su amor desmedido por las cosas? ¿Qué está enseñando a adorar a sus hijos? ¿La inmoralidad en su hogar? ¿Su adulterio, sus fornicaciones, sus pasiones ordenadas? ¿O como usted es orgulloso, su hijo también será así? ¿Qué es? Dios está postrándose en su hogar. ¿Hacia quién se dirige sus alabanzas y todos sus favores? Ahora aquí hay otro de ellos. Uno que también es imperceptible, no solo como la avaricia, no solamente como la inmundicia o la lascivia, sino también como el vano pensar, su vano pensamiento, su vana manera de buscar consejo se constituye en un ídolo terrible en la vida de muchos. Estos tomaban los terafines como fuente de consejo y como fuente de adivinación, teniendo la palabra del Señor,
teniendo a un Dios de gracia y verdad que siempre ha mostrado su voluntad clara y perfectamente, este tipo de hombres menospreció el consejo del Señor y dijo: yo voy a hacer lo que yo quiero. Y casi siempre este tipo de oráculos, este tipo de adivinación se prestaba para lo que nosotros queríamos escuchar. ¿Recuerda cuando el pueblo de Dios a través de sus profetas anunció a ese pueblo destrucción? Que Dios va a destruir por su iniquidad y por su maldad a este pueblo. Había un grupo de hombres que predicaba lo contrario. Ellos predicaban diciendo: no, ¿cómo Dios va a destruir este pueblo? ¿Cómo Dios? Ellos predicaban vanidad y mentira. Y los oráculos y este tipo de hombres se prestaban para este tipo de mensaje. Lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me parece, lo que yo considero, lo que los demás dicen. Estos son los males, hermano mío, del vano pensar. Se constituye en un terrible mal, un ídolo en su vida. Porque ustedes menosprecian la palabra de Dios que Dios puso por sobre todas las cosas, que manifiesta la voluntad de Dios, la palabra más perfecta, la palabra más segura, la palabra que está delante de nosotros para instruirnos, corregirnos, redarguirnos y delante del Señor y transformar nuestras vidas, y nos aconseja cómo debemos hacer las cosas. Menospreciamos eso por seguir lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Y como no conformándonos con ello, también seguimos el consejo de este mundo antes de seguir el consejo de Dios. Y no conformándonos con eso, seguimos el consejo hasta del enemigo para buscar hacer ello antes de seguir el consejo de Dios. Hermano, medite hoy, ¿quién es la autoridad en su vida? Los días viernes estamos hablando con los varones. Si es varón, venga a escuchar la palabra del Señor. El objetivo de esto es madurarnos en la palabra de Dios, porque Dios espera que seamos hombres de su palabra, que estudiemos su palabra, que vivamos su palabra, que prediquemos su palabra y nos conformemos a su palabra. Su palabra. Por eso, varón, tienes tanta responsabilidad en tu familia, porque ¿cuál es la ley que rige en tu hogar? ¿Cómo se hacen las cosas en tu casa? No hay dos maneras, o una manera es la correcta y la otra es la perversa. La manera que Dios espera, si usted es un hijo de Dios, es que tome la palabra de Dios y edifique su hogar. La palabra de Dios dice en Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ustedes están edificando su hogar a su manera. Lo basan en sus pasiones desordenadas y creen que Dios va a bendecir eso. Todos están haciendo las cosas al revés. Dios dice que el fundamento de nuestro hogar no es lo material, para empezar, sino es Cristo. En Mateo 7, el hombre que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo, este va a prevalecer. Pero si su fundamento no es Cristo, va a fracasar. Los problemas de este mundo, sus pasiones tarde o temprano va a destruir. Y si no es eso, la misma ira de Dios. El fundamento perfecto es Cristo. ¿Y cómo establezco mi familia en Cristo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo enseño a mis hijos a ser hijos? Y ustedes dejan que lo críen las empleadas, lo críen la televisión, lo críen los celulares, pero nadie toma el tiempo de decir: hijo, así es. Nadie los corrige bajo la palabra de Dios diciendo: así es. Y crecen de manera desordenada. Es su trabajo, varón, mostrar en su familia la palabra de Dios como la autoridad en casa y como la fuente de toda vida y como todo manual perfecto, como regla de fe y de práctica. Hijo, ¿por qué aquí no nos emborrachamos? Porque la palabra de Dios dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Y yo y mi casa serviremos al Señor. Pero la mayoría es cobarde. Yo no quiero dañar susceptibilidades. Dice, no quiero ofender a alguien o al otro. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Y sigue el mismo camino vil que usted siguió. Y va a tener el mismo fin de tan miserable que usted tiene. ¿Hasta cuándo? No puede usted seguir a este Dios de su vano pensamiento. O la palabra de Dios es su regla de fe y de práctica, no lo es. Y en todas las áreas, hermano, no solo como esposo o siendo esposa o como hijo, sino también en su economía.
Señor, hasta aquí estoy, pero no te metas con mi dinero. Yo voy a hacer lo que quieres, mi dinero. No te das cuenta que todo lo que tienes es del Señor. Y Él tiene todo el derecho de decirnos cómo debemos usar. Y no es para nuestros deleites. Hermanos, el problema está acá. Que siempre hacemos lo que pensamos, lo que creemos. Hubo un varón del Señor, varón perfecto delante de los ojos del Señor, que falló en lo mismo. Y su hijo también. Para resumir la historia, se llama Abraham. Porque dije para mí. Lee Génesis 12, Génesis 24, vas a encontrar la historia de Abraham. Un día hubo hambre en la tierra y como todo buen hombre, ¿no es cierto? Como todo buen hombre, cuando hay hambre en la tierra es figura de que no hay dinero. De pronto Abraham miró su billetera, así como la mía, que no caía nada. La única tarjeta que cayó es de Happy Land, amén, gloria a Dios. Y de pronto miró sus cuentas en el banco, 0,00000. Y ahora no hay oportunidades laborales. Pero Abraham, estás en la tierra que el Señor te prometió. Sí, pero mira, no hay plata, no hay oportunidades laborales. Y por ahí me pasaron la voz que en Egipto Dios está bendiciendo. Hay abundancia de granos, abundancia de pan. Abraham, ahí te vas a hacer rico. Así que Abraham tenía la palabra de Dios y tenía su billetera. O la palabra de Dios o mi billetera. Bueno, ¿qué importa lo que dice Dios? Amén. ¿Qué importa esa promesa? No he visto justo desamparado y su descendencia. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Total, es un librito nomás. Abraham escogió su billetera. Va a llevar a su esposa, a su sobrino Lot, toda su familia a Egipto. Cuando llega delante de Egipto, como él vio, como es Abraham, doctor Abraham, reverendo Abraham, como él ve y lo que ve debe ser cierto. Vio algo, asumió algo. Y dijo, ciertamente aquí también me van a matar por la belleza de mi esposa Sara. Así que empezaron los problemas y Abraham empezó a arreglar sus problemas a su manera y dijo, Sara, di que eres mi hermana. No nos conocemos acá, no eres mi esposa, eres mi hermana. Y fue capaz de entregarla al peor de los hombres de aquellos días, al faraón. La inmoralidad en Egipto era en niveles impensables. Toda su idolatría era en función de los deseos de su carne. Y le entregó a un hombre así. Oh, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, Faraón hubiera tocado a Sara, su esposa. Abraham aprendió su lección porque dije para mí. Y lo va a hacer después, otra vez, hambre en la tierra, misma dirección, esta vez se va a Gerar. Y como es inteligente, tú sabes que la plata es lo primero, pastor, sin dinero no vamos a tener nada. ¿Qué importa que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia? ¿Qué importa de creer que Dios me va a sostener? No, la plata es importante. Todos saben que un buen trabajo paga bien. Y se fue otra vez, segunda vez. Y esta vez entregó a su esposa de la misma forma diciendo, di que eres mi hermana, porque ahí está el rey de los filisteos. Y casi le entregó, más bien Dios también le salvó. Y este rey, para la vergüenza de Abraham, le dijo, ¿por qué has hecho esto? Es loco. Y Abraham dijo, es que dije para mí. Yo pensé, yo creí, yo vi, como soy inteligente, yo asumo, seguramente así debe ser. Y trajo problemas en su vida. Lot salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Lot. Abraham casi lo pierde todo. Años después, un tal Isaac. A ver, adivina quién es Isaac en referencia a Abraham. Su padre. Hubo hambre en la tierra. Fue a los registros, al álbum familiar. Él dijo que había en la tierra. ¿Qué hizo mi papá? ¿Billetera o la palabra de Dios? Billetera. Se fue en la misma dirección a Gerar. Y como si fuera poco, dijo a su esposa ahora, que se llamaba Rebeca, di que eres mi hermana, porque me van a matar. Igualito, igualito. Mismo camino de vano pensamiento, padre, hijo. Hermanos, sus hijos siguen ese mismo camino. Son movidos por la plata, por las oportunidades laborales, que por la palabra de Dios. Ustedes son crueles, no lo saben corregir. Ustedes pasan el tiempo tranquilos mientras sus hijos se postran a los dioses de este mundo y desobedecen la palabra de Dios y siguen su vano pensamiento, el deseo de tu corazón. Hasta los consejeros de Disney, no sé si dice Disney, pastor, si dice Disney, ya Disney.
son los mejores consejeros en la familia de sus hijos. El mundo dice a la princesa que no sabe qué hacer: sigue el consejo de tu corazón. Ese es el peor de los consejos. Pero usted es consciente, porque sus hijos están haciendo lo que ellos creen, lo que les gusta, lo que quieren, lo que han visto. Papá, aquí vi una buena oportunidad, o aquí vi una buena fuente de ingresos. Pero hermano, ¿qué tal si no es la voluntad de Dios? Porque si lo fuera, su hijo estaría sirviendo al Señor en una iglesia. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Si no, fracasó. Mal consejero. Un ídolo en la vida de su hijo es su vano pensamiento. Solo en lo terrenal, no en la palabra de Dios. Y este mal es más grave, porque ahora va a tomar el consejo del mundo. Vamos a hacer lo que los demás hacen. Vamos a vestirnos como los demás se visten. Vamos a gozarnos como los demás se gozan. ¿No se llamará Sansón un joven así? Yo quiero hacer banquete como los demás lo hacen. O yo quiero casarme con los demás. Se metió con toda mujer que pudo, hizo todo lo que pudo, se divirtió como pudo, tocando lo inmundo. Porque todos lo hacen, papá. Ese es un terrible ídolo. Ustedes, hermanos, no deben hacer las cosas porque todos lo hacen, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y si no lo hacemos, aunque todos lo hacen, amén, porque la palabra de Dios lo dice. Y lo peor, van a ir a las adivinaciones, van a buscar el consejo de Satanás, como lo hizo Saúl en su momento. Yo sé, hermano, entre nosotros no debe haber ningún tipo de horóscopo, esas cosas no son del Señor. Debe cerrar la ventana para todo eso. O sueños, en la noche me visitó mi abuelo, mi abuela, qué sé yo, y me contó algo. No, ya está. Según la palabra de Dios, el hombre ha muerto una sola vez después de este juicio. No, pero yo lo vi, yo lo sentí. ¿Ves? Otra vez. Mejor la palabra de Dios, cuando cierras la puerta, todo eso se acabó. Ya Dios no nos habla a través de sueños. Dios nos habló de Hebreos 1, verso 1. Antes así, ahora no. A través de Cristo, lo perfecto. Y lo perfecto también llega a ser su palabra. No necesita más revelación. Si abre las puertas a ello, va a basar su futuro en función de un horóscopo, de un sueño, de un presentimiento, y no la palabra de Dios. ¿No es la palabra de Dios la palabra más segura? Hermano mío, volvemos a las Escrituras. Permíteme mostrarte otro ídolo que tenía este varón. Volvemos a la palabra del Señor. Ahora, no solo estaba su vano pensamiento, pero también, hermano, su vana confianza. Hemos visto la avaricia como un terafín. Hemos visto la inmundicia y la lascivia como un terafín. Hemos visto el vano pensamiento como un terafín. Pero permíteme mostrarte una vana confianza como un terafín. Mire lo que pasaba. Hemos dicho que estos terafines, cuando ella hurtó, tenían la figura expuesta de una mujer desnuda. Era símbolo de fertilidad. Las mujeres la tomaban consigo, lo dormían con ella, lo ponían en todo lado, creyendo que va a traer bendición. Era una cábala. Hermanos, este es un serio problema que Labán tenía, que Raquel heredó y que muchos tenemos. Nuestra vana confianza en las cosas de este mundo para nuestra prosperidad. Hermano, cuando alguien nos roba nuestra confianza y no está en el Señor, se convierte en un ídolo. Es igual cuando alguien quita el consejo de la palabra de Dios por el suyo, se convierte en un ídolo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Mire la palabra del Señor, Isaías 42, verso 17. Las Escrituras dicen: serán vueltos atrás y extremo confundidas los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Ahora vamos a ponerlo en nuestra vida. Hermano, ¿en qué confiamos para nuestro bien? ¿En qué confiamos para nuestra bendición? ¿En lo que tiene? Ahí encaja perfectamente sus riquezas. Ustedes pueden dormir bien porque saben que tienen dinero. ¿Qué pasa si sucede como sucedió con Job? Dios le quita todo lo que tiene. ¿Puede dormir tranquilo? Ustedes viven tranquilos porque tienen un trabajo. ¿Qué pasa si Dios le quita toda esa fuente de ingreso? Para muchos de ustedes su trabajo es su Dios.
Hasta domingo trabajan. Domingo no es día de trabajo, domingo es día del Señor. Cada uno verá lo que era. Pastor, no te veas en mi economía, no me voy a meter, solo voy a predicar la palabra de Dios. Pero cuando es tiempo de estar en el Señor, ¿dónde voy a estar? En el Señor. Mi trabajo no es un Dios, es una fuente para servir a Dios, pero no es mi Dios mi trabajo. El concepto de muchos estos días es crecer, economía, trabajo, y trabaja. No digo que está mal trabajar, todo tiene su tiempo. El que trabaja no come, el que no trabaja no come. Así que note la palabra de Dios, hermano. Ellos han puesto su confianza en ello. Y su trabajo, y al final del día sigue siendo tan, decimos una expresión coloquial, misionero, sin plata, como era al principio. Todo cae en saco roto, sus deudas siguen. Los problemas en su hogar siguen. Y usted no se da cuenta que el trabajo no es la solución. Y muchos de ustedes ponen estos dioses en la vida de sus hijos. Ponen los estudios por el Señor. El profesor dice, la escuela dice, la universidad dice. ¿Y qué dice Dios? Conozco a pocos que se ponen en contra del sistema, que dicen, no, profesor, yo soy cristiano. Domingo es día del Señor. Yo voy a estar adorando a mi Dios. Bueno, te jalas, amén, gracias a Dios. Dios me ha dado una mejor oportunidad. Pero no lo hacemos, porque para ustedes es sagrado. No lo levantan a puntapié a sus hijos temprano, ve a la escuela y prohibido de ti que faltes. El día que falta a la escuela no lo suenas. Y cuando falta a la iglesia, no es la iglesia. No les hacen llegar temprano a la escuela a sus hijos, porque ahí les multan. Y en la iglesia, ya cuando quieras, hijo, no importa, pásate 20, media hora, ya llega para despedir. Entiendo, hay cosas y cosas, estamos hablando de algo que practican siempre. Y hermano, este es el problema. ¿En qué confían sus hijos? ¿En sus estudios? ¿En su trabajo para la bendición? ¿Confían en su talento? ¿En sus oportunidades o en el Señor? Cuando leemos la palabra del Señor en el Salmo 78 que hemos leído, Dios dice, no sean como sus padres. Mire, rápidamente, con esto vamos a estar terminando. Libro de Salmos, capítulo 78. Vamos a la palabra del Señor. Justo eso es lo que estamos hablando. Salmos, capítulo 78. Y note la palabra del Señor. Dice, versículo 6. Desde el verso 5, Salmo 78, 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, los cuales mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que no sean, para que lo sepa, la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán los cuenten a sus hijos. Dios está diciendo, es su trabajo, enseñar a sus hijos la palabra de Dios, a fin de que pongan en el estudio su confianza, pongan en el trabajo su confianza. No, en Dios su confianza. La palabra confiar aquí es correr por auxilio. Y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Y ahí dice, para que no sean como ustedes y no sean como sus padres. Mi amado hermano, ustedes deben enseñar a correr por auxilio a sus hijos al Señor. No en su trabajo. Gracias por el trabajo. Gracias porque de Dios es todo. De Dios es el trabajo. De Dios son las oportunidades. De Dios es el talento. De Dios es la bendición. Y si Dios no quiere bendecir, ¿qué vas a hacer? Hermano, este ídolo se convierte en un grave problema en la vida de su familia. Tienen sus amuletos, su confianza en cualquier cosa, menos en el Señor. Terminamos con esto. Volvemos a la palabra de Dios, libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1. Con esto acabo, hermano. Te prometo, ya no te molesto. Hemos acabado nuestra primera lección. ¿Ok? Estos ídolos que están dentro. La avaricia, la lascivia, su vano pensar, su vana confianza. Ahora permíteme mostrarte uno de los ídolos que pocos quieren tocar y ver y predicar. Génesis 30, verso 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Ella sí tenía. Y decía a Jacob, dame hijos.
o si no, me muero. Y vas a ver que Raquel, a lo largo de su historia, en el libro de Jeremías, en el libro de Mateo, en el capítulo 2, Jeremías 31, y en Mateo 2, Raquel es recordada por algo, por su devoción a sus hijos. Dame hijos, o si no, me muero. Hermano, aquí hay uno de los ídolos más grandes que hay, terafines, no se nota, pero ustedes han hecho de sus hijos sus ídolos. Nadie se mete con mis hijos. Ustedes se postran a esos niños, hacen lo que esos niños, no, ahí no gobierna papá, gobierna la reinita de la casa. Ahí no se hace lo que dice mamá, se hace lo que la niñita de la casa dice. Lo que el niñito de la casa dice. Y todo sea para él. Igual hay que premiarlo, se porta bien, hay que premiarlo. Ese es un serio problema. Cuando sus hijos se convierten en el Señor de su hogar y en el centro de su devoción. Cuando vemos la palabra del Señor, hermano mío, hay muchos ejemplos de eso. En la misma historia de Raquel, ella por la gracia del Señor va a darle un hijo que se llama José. Luego en el camino, en Génesis 35, va a tener otro hijo y se llamará Benjamín. Pero cuando ella va a dar a luz, no le va a llamar Benjamín, le va a llamar Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Raquel nombra a su hijo y se muere. Ella solo va a dar dos hijos, José y Benjamín. Y Jacob los va a levantar más que los demás. Por una razón había tanta envidia contra José y Benjamín, especialmente contra José, claro, hijo favorito de la esposa favorita. ¿Cómo habrá idolatrado Raquel a José? Y en vez de que este sea su hijo de alegría, Benjamín es hijo de su tristeza, como muchos de ustedes. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, y son hijos de su tristeza, de vergüenza. Algo no habremos hecho mal. Si vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, otro, se llama Belí, sumo sacerdote de la casa del Señor, tenía dos hijos. Estos hacían lo que querían como sacerdotes, se robaban. Hemos visto prohibido comerlo, la grosura, él se comía la grosura. Ellos adulteraban con las mujeres del pueblo. Y su padre, sabiéndolos, Dios dijo, ustedes no los estorbaron, los consintieron. ¿Qué necesita todo niño, hermano? Como hemos visto en el libro de 1 Samuel, ellos necesitan crecer delante del Señor. Está en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 21. Y Samuel crecía delante, y el joven Samuel crecía delante del Señor. Lo que ustedes necesitan enseñar a sus hijos es temer a Dios. Hijo, estás delante de un Dios santo, glorioso, majestuoso. Él es Dios. Conoce su palabra, conoce lo que Dios ama, conoce lo que Dios aborrece. Y Samuel crecía así. ¿Y dónde crecía Samuel? No crecía en las canchitas de fútbol todo el tiempo. No crecía en las calles. No crecía frente a la televisión, crecía en la casa de Dios. Era fiel ahí. Ahí servía al Señor. Samuel, desde que era niño, le enseñaron a servir a Dios. Todo lo contrario que nosotros hacemos, nunca les enseñamos a servir al Señor. No les enseñamos a sujetarse al Señor ni obedecer al Señor. Samuel crecía en santidad, a pesar que había un mal testimonio delante de estos dos hijos de Elí, perversos, ladrones. La palabra crecer que se usa ahí en Samuel 3 veces, en el capítulo 2 y el capítulo 3, 3 veces, significa que a pesar de todo lo que suceda, Samuel va a crecer. Había un mal ejemplo, pero Samuel va a crecer en santidad. No. ¿Por qué eres ladrón? Porque mi hermano mayor es ladrón. No, Samuel no. Él es ladrón, pero yo no. Voy a crecer en santidad. Hubo una madre que se llamaba Ana que le enseñó la palabra de Dios desde la niñez y supo corregirlo. Samuel crecía en obediencia a sus padres. Su mamá le traía una túnica. Seguramente estos dos hijos de Elí se burlaban del pobre. Ahí ya viene este con su tuniquita. Pero él se ponía cada año. Obedecía a sus padres porque esto es justo. Hermano, luego Samuel va a crecer conforme a la palabra de Dios. No dejó caer ni una letra de ello. Sus hijos son tan rebeldes delante de la palabra de Dios.
El problema es que a veces veneramos a nuestra familia. Primero mi familia, luego el Señor. Primero es el Señor. Luego lo demás debemos ubicarnos para adorar a ese Dios. Mi amado hermano, medite esta mañana de ciertos terafines que están en nuestros corazones, que lo heredó Raquel de su papá. Y la devoción a esos terafines, este hombre preguntó por esos terafines. Este hombre buscó por esos terafines. Este hombre no tenía paz hasta encontrar estos terafines. Era grande. La próxima semana vamos a ver ahora la devoción de Raquel. Hemos visto la procedencia de idolatría y ahora vamos a ver la devoción de Raquel por su idolatría. Y vamos a ver este terrible mal de querer servir a Dios con nuestros ídolos. Hermano, el mal sigue creciendo. Y luego veremos las consecuencias de la idolatría. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos limpie, porque también terminaremos viendo cómo nos limpiamos de esto. Y solo Dios dice en Génesis 35, quitad de vosotros los dioses ajenos. Debe haber un padre que abra la palabra de Dios y diga, hijo, quitad. Este no es Dios. Antes de subir a Betel, quitad. No puedes adorar a Dios así. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias esta mañana por tu palabra, en el tiempo que nos has dado de meditar en ella. Perdónanos, Señor. Cada uno debe mirar si yo me miro. En primer lugar, perdóname. Vano pensamiento, vana confianza, se levanta. Puede ser que entre nosotros no haya lascivos, inmundos. Puede ser que entre nosotros no haya ávaros, pero sí vano pensamiento, sí orgullo, vana confianza. O lo que tú nos has dado, familia, hijos, cualquier cosa que te quita la honra, no está bien. Perdona, limpia este pueblo. No podemos servirte, no podemos tener bendición si es que no quitamos los ídolos ajenos que hay en nuestra congregación, en nuestras familias. Gracias por todo. Ten misericordia. Si alguien no es salvo, hoy pueda mirar a Cristo Jesús, perfecto Dios, Salvador, hecho hombre, y pueda ser salvo él y su casa. En nombre de Cristo te ruego. Amén. Hermano mío, Dios lo bendiga.